Bendiciones para todos. La verdadera forma de satisfacer el propósito de nuestra vida es preocuparse por el bienestar del prójimo, es preocuparse por el bienestar de los demás. Esa es la verdadera forma de satisfacer el propósito de nuestra vida. Porque siempre estamos preguntándonos, ¿por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es mi propósito en la vida? ¿Por qué me levanto todas las mañanas? Pero el propósito de vida no podría estar completo sin el prójimo. Un propósito de vida autocentrado, egocéntrico, egoísta, no lleva a la felicidad, no puede conducir a la felicidad. La felicidad en la vida del ser humano llega cuando se preocupa por el prójimo. Siempre estamos en la búsqueda de la felicidad, pero es precisamente esa búsqueda de la felicidad lo que nos lleva a la infelicidad. Porque la felicidad no es algo que encuentras afuera, es algo que reconoces dentro y proyectas en lo externo. Pero primero debes reconocer esa felicidad dentro. Y esa felicidad que tú reconoces dentro y proyectas en lo externo es una felicidad que no busca el propio disfrute únicamente, sino que busca el bien del otro, literalmente, busca el bien del otro. Esa felicidad, que es la felicidad real, la felicidad de la plenitud, de la incondicionalidad y del servicio, la felicidad del inegoísmo, es la felicidad que te hace levantarte cada mañana con el propósito de crear un mundo mejor, con el propósito de poner tu granito de arena para un mundo mejor, con el propósito de tocar corazones con tu existencia, con ese propósito. Y ahí satisfaces el sentido de tu existencia, porque ¿qué sentido de la existencia puede haber si solamente piensas en ti, en tu propia satisfacción, en cómo beneficiarte de la vida y cómo beneficiarte de los otros? La vida cobra sentido cuando te preocupas por los otros. Siendo tu vida, cobra sentido, cobra relevancia, cobra valor, se expande cuando te preocupas por los otros. Y tu ser se expande, y tu cerebro se expande, y tu mente se expande, y tus emociones se expanden, y tu energía se expande cuando te preocupas por los otros. Pero cuando solamente estás enfocado en ti, no creces. Cuando solamente estás enfocado en ti, no creces. Cuando solamente estás enfocado en ti de manera egoísta, no creces. La vida debe ser un proceso de autoconstrucción y altruismo. De autoconstrucción y altruismo. Hay 4 As dentro del desarrollo espiritual. 4 As. Incluso podemos expandirlas hasta 5. La primera A es el autoconocimiento, que debe ser lo primordial y más importante en la vida de todos nosotros. El autoconocimiento radica en conocernos a nosotros mismos, saber quiénes somos, por qué estamos aquí, hacia dónde vamos y qué es lo que se espera de nosotros dentro del orden de la existencia y cómo podemos nosotros contribuir al orden universal y a la economía universal. Eso es autoconocimiento, conociendo nuestras bondades, nuestras fortalezas, nuestras debilidades, nuestros errores, conociendo en cabalidad nuestros vehículos, la mente, las emociones, el cuerpo, nuestra energía, pero también conociéndonos como espíritus. Eso es autoconocimiento y eso es lo primordial en la vida de cada ser humano. A partir de ese autoconocimiento viene la segunda A, que es autoconstrucción. Y es a partir de ese reconocimiento, construirme. Y eso significa que en el proceso de autoconocimiento voy rompiendo con todas las cosas que no son necesarias para mí a fin de esculpir la obra de arte de mi vida.
Tú traes una roca gigante y empiezas a golpearla con un cincel. Estás quitándole cosas que le sobran. Quitas un pedazo, quitas otro y quitas y trabajas y le das mucho cincel y tienes que golpear muy duro la roca en ocasiones para poder quitar esas partes que sobran. Y de repente, voilà, emerge la estatua de un Buda, de esa roca. Una obra de arte asombrosa. El Buda, la estatua del Buda que creaste a partir de esa roca, ya se encontraba latente en esa roca. Pero ¿qué se necesitó? Se necesitó golpear la roca con muchísima fuerza, con el cincel y el martillo, muy fuerte, golpear la roca, para poderle quitar todos los pedazos de roca que le sobraban, que no debían estar ahí, a fin de que apareciera la figura de ese Buda. Y a fin de nosotros reconocer la iluminación, reconocer nuestra propia luz, reconocer lo que somos. Debemos romper con todo lo que no somos. Debemos quitar todo lo que no somos. Debemos conocer todo lo que no somos a fin de que quede lo que realmente somos, lo que se encuentra latente y escondido dentro nuestro. Y ese es el proceso de autoconstrucción, ligado al proceso de autoconocimiento. Ese es el proceso. Y acompañando estas dos A's viene el trabajo de altruismo. No se puede llegar al autoconocimiento, no se puede llegar a la autoconstrucción, no se puede llegar a la realización de manera individualista. Una vida sin servicio es una vida infructuosa. Una vida sin altruismo es una vida infructuosa. ¿Y quien no vive para servir, no sirve para vivir? Quien no vive para servir, no sirve para vivir. Porque aquí todo está unido y todos dependemos de todos. Y el servicio se da de muchísimas maneras, el altruismo se da de muchísimas maneras. Altruismo es sinónimo de generosidad, altruismo es sinónimo de abundancia, altruismo es sinónimo de riqueza, altruismo es sinónimo de muchas cosas buenas. Altruismo es sinónimo del bien para los demás. Entonces, sin una vida de altruismo, nuestra vida es infructuosa. El proceso de plenitud queda incompleto. Tenemos las dos A, autoconocimiento, autoconstrucción, pero si no tenemos el altruismo, no vamos a llegar muy lejos tampoco en el proceso. Necesitamos el altruismo para poder redondear esa obra de arte latente en esa roca. Necesitamos del altruismo, necesitamos de dar, necesitamos de servir, necesitamos de enriquecer la vida del otro, necesitamos magnificar la vida del otro, necesitamos engrandecer la vida del otro. Porque en la medida en que engrandecemos la vida del otro, en la medida en que enriquecemos la vida del otro, en la medida en que magnificamos la vida del otro, en esa medida podemos llegar más profundo en nuestro autoconocimiento, llegar más profundo y con mucha más fuerza en la autoconstrucción. Así que a la larga, el más beneficiado cuando se sirve es uno mismo. El más beneficiado cuando se sirve, el más beneficiado cuando se da, el más beneficiado cuando se hace el bien, el más beneficiado cuando uno se preocupa por los demás, es uno mismo. A la larga, el más beneficiado es uno mismo. Porque uno crece en el servicio, uno se pule en el servicio. El ego se reduce en el servicio. Entonces, el más beneficiado es uno con el altruismo. El altruismo no es una cosa de la cual sentirse orgulloso, sentirse arrogante. Es que yo estoy sirviendo, es que yo soy altruista. No. El altruismo es una bendición. El altruismo es una bendición. El altruismo es una gracia. El altruismo es un privilegio. El altruismo es un privilegio.
Entonces ahí tenemos esas tres A's: autoconocimiento, autoconstrucción y altruismo. Y necesitamos una cuarta, que se llama abnegación. Significa que nosotros debemos entregarnos en cuerpo y alma no solo al autoconocimiento, no solo a la autoconstrucción, no solo al altruismo, sino entregarnos en cuerpo y alma a los demás, no a poquitos. Esforzarnos, sacrificarnos, porque en el esfuerzo y el sacrificio por el bien de los demás también está nuestro pulimiento. Porque si yo me esfuerzo realmente en el bien, debo amoldarme, armonizarme con el bien. No puede ser un ejercicio del bien mediocre. No puede ser un ejercicio del bien a medias. No puede ser un ejercicio del bien tibio. Debe ser un ejercicio del bien absoluto y totalitario. Eso significa armonizar mi pensamiento con el bien. O sea, si armonizo mi pensamiento con el bien, si realmente estoy practicando la abnegación, si estoy en el cuarto punto de esas cuatro A's, mi mente entonces tiene que estar en armonía con el bien, en armonía con el altruismo, en armonía con la abnegación, en la armonía con la autoconstrucción, en armonía con el autoconocimiento. Estoy todo el tiempo siendo consciente de la mente, observando las dinámicas de la mente, observando cómo hablo, observando la naturaleza de mis palabras, observando la naturaleza de mis emociones, desidentificándome de mis pensamientos, desidentificándome de mis emociones, desidentificándome del egoísmo a través de mis palabras. Entonces mis pensamientos deben ser para el beneficio de los demás. Significa que nunca voy a atacar a nadie con el pensamiento. Nunca voy a usar el pensamiento para dañar a otro ser sintiente. Nunca voy a usar el pensamiento para pensar mal de alguien. Nunca voy a usar mis palabras para herir a alguien, insultar a alguien, gritar a alguien, maldecir a alguien, maltratar a alguien, hablar mal de alguien, chismear de alguien, crear rumores acerca de alguien, destruir con la palabra. Significa que mis emociones nunca van a ser emociones tóxicas de odio, resentimiento, ira, envidia, porque estoy todo el tiempo trabajando en eso, armonizando esas tres puertas con el altruismo y con la abnegación. Sin purificar la mente, la palabra y el cuerpo, no puede haber altruismo sincero, ni puede haber abnegación sincera, que son esenciales para el proceso de crecimiento. Y sin altruismo y abnegación, los dos primeros A, autoconocimiento y autoconstrucción, no tendrán fuerza, estarán incompletas y no se llegarán muy lejos en la vida en esas primeras dos plataformas de las dos A. El autoconocimiento y la autoconstrucción se nutren del altruismo y la abnegación. Se nutren del altruismo y la abnegación, porque es que no progresamos solos en la vida, no avanzamos solos en la vida. Lo hacemos juntos, porque somos un todo. No se trata entonces de encerrarme en una cueva, no se trata entonces de encerrarme en una habitación todo el día a meditar, a cantar mantras, a leer libros, a escuchar mantras todo el día. Se trata de que tú mezclas la práctica espiritual con el altruismo, con la abnegación, con el bien. Tu vida ya no es para tu propio beneficio egoísta, sino que tu vida es para el bien de los demás. Por eso todos los días se dice, hay que preguntarse, ¿qué puedo hacer por los demás? ¿Cómo puedo beneficiar más a los demás? ¿Cómo puedo enriquecer la vida del prójimo? ¿Cómo puedo ayudar al prójimo? ¿Cómo puedo impulsar al prójimo? ¿Cómo puedo dar más de mí al prójimo? No, ¿cómo puedo ganar más? ¿Cómo puedo recibir más? ¿Cómo me puedo beneficiar más? Porque la actitud de cómo puedo yo recibir más me empequeñece y contrae mi ser, contrae mi cerebro, contrae mi campo energético. Pero ¿cómo puedo yo beneficiar a los demás? ¿Cómo puedo ayudar a los demás? ¿Qué más puedo hacer por el otro? Expande mi campo energético, expande mi cerebro, expande mi ser. Porque lo otro se cierra en sí y lo segundo se abre al universo, se expande. Entonces, en los más beneficiados o el más beneficiado con el altruismo y la abnegación es uno mismo. Uno cree que está haciéndole bien al otro y que está ayudando al otro en su egocentrismo, pero lo que no sabe es que cuando uno da a los otros, se da a sí mismo. Lo que tú das a los demás, te lo das a ti mismo.
Porque estamos en tiempos muy neurálgicos dentro de Kali Yuga. Muy neurálgicos dentro de Kali Yuga. Y precisamente la naturaleza del universo está mucho más activa y manifiesta en este momento en el que estamos entrando, Kali Yuga. Que el universo es un espejo. Y ahora lo que tú proyectes se manifiesta más rápido en tu vida. Entre tú más altruista seas, más abnegado seas, más generoso seas, más bondadoso seas, más amable seas, más eso se va a reflejar en tu experiencia de vida, más rápidamente que antes. Mucho más rápido. Entre más egoísta, violento, agresivo, egocéntrico seas, más rápido se va a reflejar eso en tu vida. Entonces, ¿cómo realmente beneficiar mi existencia? Tenemos esas 4 A's. Y esas 4 A's desembocan en una quinta A. Y esa quinta A la vamos a llamar ascensión. La ascensión es esa quinta A. La ascensión. ¿Y qué es la ascensión? La ascensión es pasar de un nivel de conciencia inferior a un nivel de conciencia superior. De este nivel de conciencia superior a otro nivel de conciencia superior. O sea, la ascensión es ascender de un nivel bajo a un nivel alto. Eso es ascender. ¿Y qué hay que hacer para ascender? ¿Qué hay que hacer para alcanzar esa ascensión? Vivir los 4 primeros pilares. Las 4 A's desembocan en la quinta. Sin autoconocimiento y sin autoconstrucción es imposible. Pero el autoconocimiento y la construcción son imposibles sin altruismo y abnegación. Cuando estas 4 cosas están bien latentes en la vida, bien armónicas en la vida de uno, automáticamente se pasa a un proceso constante de ascensión, de pasar de un nivel inferior a un nivel superior. ¿A un nivel superior de qué? A un nivel superior mental, a un nivel superior emocional, a un nivel superior físico, a un nivel superior energético, a un nivel superior espiritual. Subimos en todo sentido. Y la ascensión significa la expansión de la conciencia. Significa salir de los estrechos límites de nuestro campo mental. Significa salir de los estrechos límites de la percepción que tenemos de la vida, rompiendo esa percepción, permitiendo que sea el universo el que perciba a través nuestro. Eso es la ascensión. Pasar de una conciencia individual a una conciencia universal. Pasar de un estilo de vida personal a un estilo de vida impersonal. Eso es la ascensión. La ascensión, fruto de esos 4 primeros pilares. La ascensión. La ascensión. Y así es como sacamos el mayor provecho, el mayor partido de este nacimiento humano, de este precioso cuerpo humano que hemos recibido. La pregunta siempre es ¿cómo? ¿Cómo hago para sacar el máximo beneficio de mi vida? La pregunta ahí está incompleta. La pregunta sería ¿cómo enriquecer la vida de otros? Y cómo beneficiar mi proceso espiritual. No solo para mí, sino para los otros y para todos los seres sintientes, para todos los seres vivos que son tanto más valiosos y extremadamente importantes que yo. Porque es que la ascensión es un estado de conciencia expandido y no es algo que se da una sola vez. La ascensión es continua. La expansión es continua. Entre más trabajas en tu autoconocimiento, entre más trabajas en tu autoconstrucción y entre más altruista eres, más dadivoso, más generoso, más compasivo, más bondadoso, más amoroso, más abnegado eres. Suceden cosas mágicas. Te olvidas de tu propio ego, te olvidas de tu propio yo, te olvidas de tus problemas, te olvidas de tu pequeño ser.
y rompes con eso tan chiquito y de un momento a otro eres universal. En el cuerpo eres un prisionero, pero en el espíritu eres libre. En lo individual estás encarcelado, pero en lo universal eres todo. Y de un momento a otro, viviendo en la abnegación, empiezas a reconocerte en el otro, empiezas a comprender al otro, empiezas a descubrir la riqueza de la fragilidad, y ya en lugar de estar juzgando y señalando al otro, empiezas a comprender. Empiezas a comprender el por qué la gente actúa como actúa, por qué el otro es violento, por qué el otro es agresivo, por qué el otro es ofensivo, por qué este es arrogante, por qué este es soberbio, por qué cada persona actúa así. Empiezas a descubrir el vacío que se encuentra atrás de cada comportamiento, en lugar de fijarte en el cascarón, que es el acto, ¿no? Empiezas a comunicarte desde lo energético. ¿Por qué? Porque estás renunciando a tu ego, a tu yo, que es lo que te limita y te impide percibir las cosas. Entonces tú te autocentras en la acción de la persona. Es que me hizo, es que me dijo, es que se comportó, pero no estás percibiendo lo que hay atrás de esa acción, lo que hay atrás de ese comportamiento, porque no eres compasivo, no has desarrollado la compasión, no has desarrollado el altruismo, no has desarrollado el amor incondicional. Y para eso tienes que salir de tu cascarón, viviendo el altruismo, viviendo la abnegación, pensando en beneficiar a los demás, cultivando y alimentando tu aspiración de beneficiar a los demás, comprendiendo que los otros seres son extremadamente preciosos. Cada uno de los seres sintientes es tan precioso como nosotros creemos serlo, igual que nosotros. Y cada ser sintiente en el universo busca solo la felicidad. Y busca la felicidad porque siente aversión hacia cualquier tipo de sufrimiento. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacer que nuestra vida sea provechosa para los seres sintientes? ¿Cómo hacer que nuestra vida sea provechosa para los seres sintientes? ¿Cómo hacer que nuestra vida sea de beneficio para los seres sintientes? Esta es la pregunta principal que siempre debemos plantearnos. No estar preguntando cómo gano yo, cómo voy ahí, cómo recibo yo, cómo beneficio, cómo me enriquezco, cómo gano, sino cómo puedo ser yo de provecho para los otros seres sintientes. Altruismo y abnegación da como resultado la ascensión. Porque si cuidamos de los demás, si trabajamos para su felicidad, estamos cuidando automáticamente de nosotros. Tratar de hacer felices a los demás es la mejor manera de amarnos a nosotros mismos. Y de igual forma, si dañamos a otros seres, nos estamos perjudicando a nosotros mismos. Dañar a los demás no nos aporta ni paz ni felicidad, sino solo desdicha y dolor. Desdicha y dolor ahora y en el futuro. En cambio, hacer felices a los demás es la mejor manera de ser felices nosotros. Nuestra felicidad vendrá dada por añadidura si nos preocupamos por hacer felices a los demás en vez de buscar constantemente nuestra propia felicidad de manera egoísta. Las acciones que realizamos para la dicha de las demás tienen un efecto benéfico en nuestras mentes. Tienen un efecto purificador. Tienen un efecto sanador. En cambio, las acciones que están motivadas e impulsadas por el egoísmo, por una mente nociva y que dañan a los demás, dejan impresiones negativas en nuestra mente. Y estas impresiones se manifiestan más tarde como apariencias indeseables. Y cuando nuestros sentidos entran en contacto con ellas, experimentamos sensaciones desagradables. Esta es la evolución de los problemas de nuestra vida. Así es como empiezan los problemas de nuestra vida.
Su origen se encuentra en nuestra propia mente con nuestros pensamientos negativos. Y el resultado final es el sufrimiento que experimentamos en esta vida o en otras. Entonces, las acciones benignas, las acciones altruistas, las acciones positivas, las que benefician a los demás, las efectuadas con compasión, con amor incondicional, con sinceridad, con absoluto altruismo, con abnegación, las acciones que traen felicidad a los demás, dejan huellas positivas en nuestra mente. Estas se manifiestan como apariencias deseables y como experiencias de felicidad. Y cuando nuestros sentidos entran en contacto con ellas, traen como resultado sensaciones agradables, bienestar, éxito, salud, plenitud, todas las experiencias placenteras que anhelamos. Esta es la evolución de la felicidad hasta el logro final de la iluminación, de la ascensión, de la expansión de la conciencia. Las vidas dichosas del día a día, los placeres y disfrutes de este momento hasta la ascensión son el resultado del altruismo y de la abnegación, son resultados del pensamiento positivo, constructivo, sanador, son resultados de la palabra amorosa, sanadora. Son resultados de acciones positivas, acciones inegoístas, acciones generosas. Son resultado de las aspiraciones inegoístas. Son resultado de la ausencia de egocentrismo. Por eso, hay que entender algo muy importante, que amar y cuidar de los demás es el mejor modo de amarnos y de cuidar de nosotros mismos. Amar y cuidar a los demás es el mejor modo de amarnos y de cuidarnos a nosotros mismos. Si amamos a los demás realmente, si evitamos dañarles con el pensamiento, con la palabra, con la acción, y les ofrecemos todo beneficio, nuestros deseos de felicidad se verán plenamente realizados, tanto ahora como en el futuro. Y la experiencia ha demostrado que el resultado de amar y proteger a los demás no es solo la felicidad temporal, sino también la ascensión, la iluminación misma, la liberación misma. El estado último de felicidad duradera, el logro más elevado y completo de paz y de gozo que cualquier ser sintiente pueda experimentar. De hecho, cuanto más nos dediquemos a los demás, más rápida y fácilmente brotará en nosotros la absoluta dicha. Esta es la evolución natural de la felicidad. Y esto significa vivir una vida de compasión, vivir una vida de bondad, vivir una vida de amor. No una vida de gritos, no una vida de violencia, no una vida de insultos, no una vida de sarcasmos, de ironías, de pullas. Todos esos comportamientos los tenemos nosotros. No es vivir una vida así. Eso no es vivir con compasión. No es vivir una vida llena de palabras venenosas, ácidas. Por consiguiente, la pregunta de cómo hacer el mejor uso de nuestra vida es viviendo en la compasión, en la bondad, en el amor, que dan como fruto la sabiduría. La sabiduría. Así que hay que entender que la sabiduría se desarrolla por sí misma mediante el propio esfuerzo, mediante el ejercicio del autoconocimiento, la autoconstrucción, el altruismo y la abnegación, porque la ascensión también es sabiduría. Todo esto soportado sobre la plataforma de la meditación. Todo esto soportado sobre la plataforma de la meditación. Esa es la mejor forma de ser de beneficio para los demás. Colocamos las manos sobre las rodillas, cerramos los ojos
Inhalamos lento y profundo. Y exhalamos lento y profundo. Inhalamos por la nariz con los ojos cerrados y exhalamos por la nariz con los ojos cerrados. Ahora nos concentramos en nuestro egoísmo. Vamos a concentrarnos en acciones egoístas. Vamos a pensar si hemos tenido acciones egoístas, pensamientos egoístas, palabras egoístas, surgidas del egocentrismo, surgidas de la soberbia. Vamos a pensar en las veces que hemos tenido esas actitudes, esas posturas, esos comportamientos para con los demás. Y al inhalar, vamos a inhalar ese egoísmo, ese egocentrismo, esa soberbia, esa arrogancia, esa ignorancia nuestra. Y vamos a inhalar el malestar, la desazón, el dolor que le hemos causado a la otra persona con nuestro comportamiento egoísta también. Inhalamos todo eso y exhalamos altruismo, compasión, bondad, amor y un intenso deseo de que todos aquellos que hayamos dañado con nuestro egoísmo, con nuestro egocentrismo, con nuestra soberbia, sean felices. Que esos seres sean felices y que tengan las semillas y las causas de la felicidad. Inhalamos nuestra propia soberbia, egoísmo, nuestra energía negativa y generamos eso, compasión, amor, bondad, altruismo, generosidad y un intenso deseo que todos aquellos que hayan sido dañados por nuestro egoísmo sean felices. Concentrémonos.
Muy bien. La práctica de hoy será vivir en estas 4 A's a fin de alcanzar la quinta. Incluso vivir en la quinta. Vivir en el autoconocimiento, vivir en la autoconstrucción, vivir en el altruismo, vivir en la abnegación, vivir en la constante ascensión. Esa será nuestra práctica del día de hoy. Si armonizamos nuestra vida con estos 5 principios, con estas 5 A's, con toda ciudad, transformaremos nuestra vida de una manera inimaginable. Inimaginable. Todo el tiempo, todos los días, estamos orando. Y la oración que nosotros hacemos es una oración siempre pidiéndole a Dios que nos proteja, que nos dé sabiduría, que nos ayude. Nuestra oración siempre es pedir y pedir y pedir y pedir y hablar con Dios y hablarle y decirle y pedir y pedir. Y podemos podemos hablar con una persona toda la vida sin llegar a conocerla realmente. Sin llegar a conocerla. Y tampoco vamos a llegar a conocerla si todo el tiempo estamos pidiéndole. Pero cuando meditamos, dejamos de pedir y empezamos a conectar. Así que a través de estos 4 principios, a través de Tonglen, llegamos a ese quinto que es la ascensión. Y dejamos de estar pidiéndole a la vida, dejamos de estar pidiéndole al universo para empezar a conectar con la vida y con el universo. Así que vamos a conectar el día de hoy a través de estas 5 A's. Vamos a dejar de pedir y vamos a empezar a agradecer. Vamos a dejar de hablar y vamos a guardar silencio para conectar y reconocer la vida en nosotros. Bendiciones para todos.